Se sentó bajo las frías luces del estudio, esperando solo otra entrevista vacía. Pero cuando Keanu Reeves mencionó a Jonathan Raumie, el ambiente se volvió pesado. Recuerdos, arrepentimientos y un dolor que nunca quiso revelar lo acosaron por todos lados. No fue solo un homenaje. Fue una confesión que nadie vio venir. Y mientras la sala contenía la respiración, ni siquiera Keanu sabía qué sucedería después. Y antes de continuar, cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de ti y siempre leemos los comentarios. Las luces del estudio se encienden con una cálida luz, recibida con oleadas de aplausos. La banda de la casa toca una melodía vibrante mientras el presentador, siempre carismático, da la bienvenida al público con su característica sonrisa. Anuncia con entusiasmo, damas y caballeros, a una leyenda del cine y un ícono de la integridad y el talento, Keanu Reeves. El público estalla en vítores. Keanu sube al escenario con paso tranquilo, su traje oscuro contrasta marcadamente con su humildad inconfundible. Saluda con modestia, sonríe y abraza al presentador. Ambos toman asiento. Todo parece una simple entrevista nocturna. Chistes ligeros, charla informal sobre el último proyecto de Keanu, una película que combina filosofía y acción solo como él sabe hacerlo. El presentador ríe. El público lo sigue. Se respira un ambiente relajado, pero entonces algo cambia cuando el anfitrión toma su taza. La mirada de Keanu baja y se fija en un objeto inesperado en la mesa de centro. Una fotografía. No formaba parte de la decoración habitual del set. Lo alcanza con cuidado, con los dedos ligeramente temblorosos. La cámara empieza a acercarse lentamente. La foto muestra a Keanu y Jonathan Raumie sonriendo en un momento espontáneo tras bambalinas en un evento benéfico. Parecen más jóvenes, quizás de hace 10 años. Los bordes de la foto están amarillentos por el paso del tiempo y hay una nota manuscrita garabateada en la parte inferior, casi desvanecida. Keanu voltea la foto en silencio. El presentador intenta mantener un tono ligero. Oye, ¿de dónde salió eso? Alguien de archivos nos está gastando una broma. Se ríe entre dientes, pero su risa se desvanece al notar la expresión de Keanu. No es ira, ni siquiera tristeza en el sentido habitual. Es algo más silencioso, un recuerdo que resurge de las cenizas, exigiendo ser sentido. Jonathan Raumie, murmura Keanu. El público emite un murmullo colectivo de reconocimiento. Algunos aplauden suavemente, pero Keanu no se da cuenta. Sus ojos están fijos en la fotografía como si respirara. «Lo conocías bien, ¿verdad?», pregunta el presentador, percibiendo el cambio. Keanu se inclina hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Aún con la imagen en la mano. Respira hondo. Tuvimos una conexión. Una de esas raras. El estudio se queda en silencio. Recuerdo el día que la tomaron. Estábamos exhaustos, pero felices. Había una energía diferente en el aire. Sonríe brevemente, con esa sonrisa melancólica. Jonathan siempre tenía esa forma de hacerte creer en algo más grande, incluso si no tenías ni idea de qué era. El presentador lo observa, ahora con respeto, sabiendo que ya no están en el terreno del guión. Escribió algo en la foto. Keanu frota suavemente el pulgar por el borde de la foto, como si intentara revivir la tinta. Apenas es legible ahora, pero sé lo que decía. La cámara se queda fija en la foto. Quedan tenues rastros para siempre. Coraje. Luz. Siempre hablaba de luz y valentía. ¿Siguieron en contacto después? Keanu hace una pausa. Su mano descansa sobre la imagen, casi protectora. Por un rato, sí, pero duda. Algunas cosas quedaron en silencio por un buen rato. El anfitrión no insiste. El público permanece completamente concentrado, presintiendo de alguna manera que algo importante está a punto de revelarse. Keanu respira hondo una vez más. Su mirada, aún fija en la fotografía, ahora parece volverse hacia el interior. Jonathan me escribió una carta después de ese suceso. Una carta que cambió mucho mi vida. ¿Qué decía? Silencio. Keanu suelta una risita, no divertida. Más bien, como si se estuviera riendo de sí mismo. Esa es otra historia. La cámara se acerca a su rostro, pensativo, distante. Levanta la foto con suavidad, y esta vez sus ojos brillan con el recuerdo. A veces, un solo objeto olvidado puede despertar una parte de ti que jurabas haber dejado atrás. El presentador parece considerar desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Pero el momento tiene su propia gravedad. Lo deja pasar. Keanu vuelve a colocar la foto sobre la mesa con reverencia. El público observa atentamente cada gesto.
La cámara se acerca. Kenú ahora sostiene la foto con ambas manos, con los dedos visiblemente temblorosos. No dice nada. Mira la foto como si oyera una voz que nadie más puede oír. Entonces, lentamente, alza la mirada. No hacia el público, ni hacia el presentador, sino hacia un punto invisible en la distancia, como si algo se avecinara, algo inevitable. Nadie lo sabe aún, pero esta noche un solo recuerdo se abrirá paso. Una historia que nunca quiso compartir. El público está en silencio. El silencio del primer capítulo flota en el aire como incienso, frágil, sagrado e imposible de ignorar. El presentador se aclara la garganta suavemente, intentando aliviar la carga de la sala sin romper su autenticidad. Mencionaste una carta, Kenú. Sí, responde lentamente. Jonathan me escribió algo después de esa noche. Una carta manuscrita. No un correo electrónico, ni un mensaje. Pluma y papel. Se recuesta en su silla. Pero no es relajación. Es una retirada. Un recuerdo me oprime. He leído esa carta 1000 veces. Pero nunca respondiste. Kenú niega con la cabeza. No, nunca lo hice. No hay música dramática, solo el suave sonido de la respiración, la tensión y la verdad que se revela. ¿Puedo preguntar por qué? Kenú duda. Su mirada se posa en sus manos, luego en la mesa donde aún reposa la foto, como una puerta abierta al pasado. Porque no sabía cómo. ¿Cómo hacer qué? ¿Cómo corresponder? ¿Cómo responder a su peso, a la claridad de sus palabras? Kenú se queda callado, buscando algo que aún no ha comprendido del todo. Estaban llenos de fe, pero no solo de religión. Fe en mí. Fe que no sabía cómo mantener. Un sutil murmullo recorre el público, una mezcla de empatía y silenciosa sorpresa. Es extraño. Te pasas la vida intentando mantener los pies en la tierra, intentando ser auténtico, y de repente aparece alguien y ve algo en ti que ni siquiera crees que exista. ¿Qué haces con eso? El presentador asiente con voz amable. Dijiste que lo habías leído 1000 veces. ¿Qué te quedó grabado? Kenú sonríe levemente, con una mezcla de dolor y ternura. Una línea. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Esa frase me atormentó. Todavía lo hace. Ahora se inclina hacia adelante, plenamente presente, sin intentar ya distanciarse. La carta no era larga, quizá una página, página y media. Pero me puso frente a un espejo, una parte de mí que me daba demasiado miedo reconocer. Escribió sobre cómo estar cerca de mí durante ese evento lo ayudó a enfrentar algunos de sus propios miedos. ¿Puedes creerlo? Tú lo ayudaste. Eso fue lo que me impactó. Él era el que tenía la convicción, la quietud, la fe. Pero a sus ojos, yo era el que tenía algo que enseñar. Lo llamó ligero a regañadientes. Las palabras caen como una oración. ¿Por qué no respondiste? La voz de Kenú se tensa un poco. Porque pensé que si lo intentaba, lo arruinaría. Quedaría en evidencia como un fraude. Seguía pensando que escribiría la respuesta perfecta cuando estuviera listo. Pero ese día nunca llegó. Un latido. ¿Culpa? Más bien parálisis. La carta no era solo un mensaje. Era un reto, y cada vez que cogía un bolígrafo para responder, se me congelaba la mano. El presentador también se inclina hacia adelante, percibiendo la vulnerabilidad en su punto máximo. ¿Aún lo tienes? Kenú asiente y luego mete la mano en el bolsillo de su abrigo con cuidado. Sus movimientos son deliberados, casi rituales. Del bolsillo interior, saca un papel desgastado y doblado. Los bordes están desgastados, como algo que se ha llevado durante años. El público se inclina. Instintivamente, Kenú sostiene la carta un momento, sin abrirla todavía, simplemente sintiendo su presencia. La he llevado conmigo desde entonces, nunca la he dejado atrás. No lo enmarqué ni lo guardé bajo llave. Lo mantuve cerca porque, aunque no pudiera responder, no podía soltarlo. Empieza a desdoblarlo lentamente. La cámara capta solo la textura del papel envejecido, la tinta descolorida. No lo lee en voz alta, todavía no. En cambio, deja que el momento respire. Esta carta me recordó algo que había evitado durante años, que incluso quienes creemos más fuertes que nosotros necesitan algo a cambio. Una palabra, una señal, cualquier cosa. El anfitrión bajó la vista hacia la carta y luego la volvió a levantar. ¿Lo leerías? No por nosotros, quizá, sino por ti. Los ojos de Kenú brillan. Vuelve a sonreír levemente. Esta noche no. Todavía no. Dobla la carta con cuidado, como si fuera de cristal, y se la guarda en el bolsillo. Pero lo haré. Pronto. Creo que es el momento.
El estudio vuelve a quedar en silencio. Entonces, sin que nadie se lo pida, Kenú habla. Hay algo más. Mete la mano en el mismo bolsillo una vez más, despacio esta vez. El público contiene la respiración. Saca un segundo papel doblado. Diferente, más nuevo. Los pliegues son nítidos, pero el papel parece desgastado. No por el tiempo, sino por el tacto. Tras soñar con esa carta durante años, le respondí. Pero no en papel. En mi mente, en mis sueños. El presentador parpadea, inseguro. ¿Quieres decir que le escribiste una carta mientras dormías? Kenú asiente, con la voz más suave que nunca, una y otra vez, cada noche. Nunca podría enviarla, pero tampoco la soltaría. Abre la segunda nota, una hoja en blanco salvo por una frase manuscrita, garabateada con tinta, que aún parece fresca. Si hubiera respondido, lo habría cambiado todo. El presentador se acerca. ¿Cambió qué? Kenú levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de la cámara. Quizás me cambió a mí. Las luces del estudio se atenúan ligeramente. Intencionalmente o no, nadie lo sabe, pero el cambio se siente. Kenú permanece sentado en silencio. La energía ha cambiado. Ahora hay algo más frágil en la habitación, como si el acto de sacar esa segunda carta de su bolsillo hubiera abierto una puerta que nunca debió reabrirse. El anfitrión finalmente rompe el silencio, pero su voz es más suave que antes. Dijiste que escribiste una respuesta, pero solo en sueños. Kenú asiente levemente. Sí. Empezó después de leer su carta. No podía dejar de pensar en ella, ni en él. Y entonces empezaron los sueños. ¿Qué clase de sueños? Kenú mira al público y luego al presentador. Esta vez no es una actuación, es una confesión. Siempre eran los mismos. Casi exactamente igual. Todas las noches. El anfitrión se acerca. El público está fascinado. Jonathan y yo estaríamos caminando, solos, por una calle larga y desierta. No sé dónde estamos. Es tranquilo. No es un silencio inquietante, solo pacífico. Pero extraño. Nada a nuestro alrededor. Ni señales, ni coches, ni un solo sonido, salvo nuestros pasos. Kenú se detiene, como si volviera a estar allí. Caminábamos durante lo que parecían horas, uno al lado del otro. A veces hablábamos, pero nunca recordaba lo que decíamos. Y de repente, él dejaba de caminar. Me giraba y él simplemente se había ido. El público reacciona ahora de forma audible, un leve murmullo colectivo de curiosidad e inquietud. Sin previo aviso. No hubo despedida. Miraba atrás y era como si nunca hubiera estado allí. Y entonces me daba cuenta de que estaba perdida, completamente sola. No importaba a dónde fuera, no encontraba la salida. La calle seguía, pero nunca conducía a ninguna parte. Es intenso, tío. Kenú asiente, aún atrapado en el recuerdo. Lo peor no fue que desapareciera. Fue que nunca pude decir nada. El sueño siempre terminaba conmigo sola con algo que necesitaba escribir pero no podía. El anfitrión ahora habla con dulzura. ¿Y este sueño ocurría con cuánta frecuencia? Todas las noches durante años. No todas las noches seguidas, pero sí con la suficiente frecuencia como para que empezara a temer dormir. Hace una pausa. Empecé a preguntarme si el silencio de ese sueño era su forma de preguntarme algo. O peor aún, decirme algo que no quería oír. ¿Cómo qué? El rostro de Kenú se endurece, pero hay tristeza debajo. Que perdí mi oportunidad. Que le fallé. El anfitrión respira hondo. El estudio está en silencio. ¿Cambió alguna vez el sueño? Kenú baja la mirada. Una pausa. Luego, solo una vez. Hace como un año. La misma calle, el mismo silencio. Pero esta vez, cuando desapareció, me detuve. No lo perseguí. Solo me quedé ahí parado. Levantó la vista lentamente. Y entonces hablé. ¿Qué dijiste? Kenú vuelve a meter la mano lentamente en su abrigo. Pero esta vez no es la carta, es otra cosa. Un cuaderno pequeño. Las páginas están desgastadas, llenas de garabatos. Pasa a una sección marcada y empieza a leer en voz alta. No con dramatismo, sino con una vulnerabilidad silenciosa que enmudece la sala. Sé que esperé demasiado. Sé que el silencio se convirtió en mi excusa. Pero ahora te veo. No solo tu recuerdo, sino tu significado. Y si aún hay un lugar en el silencio donde mis palabras puedan llegar, espero que suenen así. Gracias. Tenía miedo de tu luz porque no sabía cómo llevarla. Pensé en disparar parloteo bajo el peso de ser visto. Pero quizás ser visto fue el objetivo desde el principio. Cierra el cuaderno.
Eso dije en el sueño. Esa es la carta que escribí mientras dormía. El público sigue sin aliento. El presentador se seca el ojo discretamente. Qué hermoso, hombre. Kenú se encogió de hombros ligeramente. Creo que esa fue la primera vez que dejé de huir de ello. De él, de lo que ese silencio intentaba mostrarme. ¿Crees que te escuchó? La sonrisa de Kenú es pequeña pero genuina. No lo sé. Pero me oí. Se hace un silencio, y entonces una persona entre la multitud empieza a aplaudir. Al principio es cada vez más fuerte, luego se calma. Pero Kenú no se levanta, ni sonríe, ni hace una reverencia. Solo asiente una vez, como aceptando algo del pasado. Por fin, los aplausos se apagan. El presentador se inclina hacia adelante una última vez, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Y ahora qué pasa? Kenú deja el cuaderno sobre la mesa. Su mano se detiene sobre él. Esta noche es la primera vez que digo esas palabras en voz alta. El sueño me ha perseguido durante años, pero tal vez nunca fue un sueño. Quizás fue una llamada sin respuesta. Mira a la cámara, con una mirada profunda y firme. Y quizás sea hora de que finalmente le responda con la carta que nunca salió de mis manos. La pantalla se oscurece justo cuando vuelve a tocar el cuaderno. ¿Qué pasaría si por fin lo leyera en voz alta? El estudio se siente más silencioso ahora, como si la verdad hubiera engrosado el aire. El público apenas se mueve en sus asientos. Todos saben que la historia ha llegado a un punto más profundo, un lugar donde termina la actuación y comienza algo sagrado. El presentador habla con dulzura. Kenú, ¿estás listo? No hace falta explicar a qué se refiere. Todos comprenden la carta soñada, las palabras escritas pero nunca pronunciadas. La respuesta que Jonathan Roumie nunca recibió. Kenú vuelve a coger el cuaderno. Sus dedos rozan el COVID con vacilación, luego se resuelven. No sé si estoy listo. Pero tal vez no se trata de estar listo. Quizás se trate de ser honesto. Abre la página en la misma página que antes, pero esta vez, en lugar de parafrasear, lee despacio en voz alta, con voz temblorosa pero clara. Jonathan, he pensado en escribir esta carta durante años, pero cada versión que escribía me parecía una mentira. No porque las palabras no fueran ciertas, sino porque no estaba preparada para decirlas en serio. Creo que tenía miedo de lo que dirían de mí si lo hacía. Viste algo en mí que no entendía. Lo llamaste ligero. Dijiste que lo llevaba a regañadientes. He pasado la mayor parte de mi vida intentando desaparecer tras los rollos, tras el silencio, tras la quietud. Pero tú lo ignoraste. Nunca me pediste que actuara. Me pediste que apareciera. El público está paralizado. Kenú hace una pausa para respirar. Sus manos tiemblan ligeramente al pasar la página. Hablaste de la fe como otros hablan del tiempo, con naturalidad, sin esfuerzo. Nunca predicaste. Simplemente viviste. Y me hiciste creer, aunque solo fuera por un instante, que yo podía hacer lo mismo. Pero no lo hice. No pude. Dejé que el miedo dictara mi silencio. No miedo a ti, miedo a lo que representabas. Me hiciste sentir visto. Y nada me asusta más que eso. Las palabras flotan en el aire como incienso en una catedral. El presentador ya no intenta hacer comentarios. Sabe que esto ya no es una conversación. Es una revelación. Kenú continúa. Una vez me preguntaste si alguna vez rezaba. Dije que no sabía cómo. Dijiste que la oración no tiene que ser hablada. A veces solo se trata de estar lo suficientemente abierto para escuchar. Bueno, he estado escuchando. No siempre. Bueno, no siempre voluntariamente. Pero el silencio del que solía huir, empezó a sonar como tú. Kenú hace otra pausa. El público está inmóvil, en completo silencio. Algunos lloran en silencio. Se seca los ojos y exhala, pero no se detiene. Así que esta soy yo respondiendo finalmente. No con certeza, no con una fe descifrada. Simplemente con lo que sea que esto sea. Vulnerabilidad. Gratitud. Dolor. Me diste algo que no sabía que podía tener. La oportunidad. Estar inacabado. Estar buscando. Gracias. Y lamento haber esperado tanto. Cierra el cuaderno con cuidado, como si fuera algo sagrado. El silencio es profundo. No levanta la vista de inmediato. Cuando por fin lo hace, tiene los ojos vidriosos y la voz baja. Nunca envié eso. Pensé que si lo presentaba al mundo, se sentiría como una confesión de fracaso. Como si no tuviera nada que ofrecer a cambio. El anfitrión traga saliva con dificultad. Pero al oír eso no es un fracaso. Es real. Así es la vida. Kenú asiente.
Creo que me seguía castigando por no ser la versión de mí en la que él creía. Pero, ¿y si su fe no residía en una versión perfeccionada de mí? ¿Y si residía en esta versión? Se señala a sí mismo, cansado, expuesto, vivo. El anfitrión nos ofrece una pequeña sonrisa respetuosa. Creo que eso es lo que todos buscamos. Alguien que nos vea antes de terminar y se quede de todos modos. Que no mira al público ahora, con voz tranquila pero áspera. Pasé años pensando que mi silencio protegía a la gente de la decepción. Pero tal vez era solo yo protegiéndome de ser visto. Los aplausos no llegan de inmediato. Nadie quiere romper el silencio, la verdad. Pero entonces sucede algo más. Mientras que Nu deja el cuaderno, las luces del estudio parpadean levemente, un destello que la mayoría no notaría. Pero entonces, un asistente de producción entra desde el borde del escenario, moviéndose rápido pero con cuidado. Se acerca al presentador y le susurra algo. El anfitrión frunce el ceño, confundido. Esto acaba de llegar. Le entregó un sobresellado. Sin remitente, sin nombre. Le da vueltas, vacilante. ¿Alguien de producción dejó esto? El asistente se encoge de hombros. Nadie lo sabe. El anfitrión se lo pasa a Kenu. Está dirigido a ti. Kenu mira el sobre. Es pequeño, blanquecino, un poco desgastado por los bordes y bien cerrado. Lo sostiene en sus manos, sin saber si debe abrirlo. No pensé que nadie más supiera que estaba haciendo esta entrevista. ¿Quieres abrirla? Kenu duda. Todavía no. Coloca el sobre junto al cuaderno. Hay cosas que tienen su propio ritmo. La cámara enfoca el sobre que reposa en silencio sobre la mesa, junto a años de palabras sin enviar. ¿Qué secreto aguarda dentro? El sobre reposa en silencio sobre la mesa junto a Kenu. El estudio permanece en silencio. Sin música, sin cortes, solo regalos. Hay algo sagrado en el silencio, una respiración colectiva suspendida. El anfitrión finalmente habla. ¿Quieres abrirlo ya? Kenu mira fijamente el sobre. Sus dedos la rozan, lentos e inseguros. Sí, creo que es el momento. La recoge con cuidado, como si fuera a romperse. El papel está hablando por el paso del tiempo o la manipulación, y el sello está intacto. Le da la vuelta una vez, rompe el sello y despliega el contenido. Dentro no hay ninguna carta, solo dos cosas. Un pequeño crucifijo roto y un trozo de papel con una sola frase escrita con letra pulcra y deliberada. Cuando las palabras fallan, el silencio grita. Kenu no habla de inmediato. Sostiene el crucifijo en una mano y el papel en la otra. El público se inclina. ¿Es eso? El presentador se queda callado, sin saber qué decir. Kenu asiente lentamente. ¿Es suyo? ¿De Jonathan? Sí, lo recuerdo. Solía llevarlo colgado del cuello. Decía que era de su abuelo. Me lo enseñó una vez. Me dijo que se le rompió en una época difícil de su vida. Y aún así, lo siguió usando. Dijo que le recordaba que incluso las cosas rotas aún tienen significado. Hace una pausa, con la mirada fija en el crucifijo. Creía que Dios hablaba más fuerte en silencio, que no era necesario tener todas las respuestas, solo había que permanecer abierto. Ese mensaje. Cuando las palabras fallan, el silencio grita. ¿Crees que lo escribió? Kenu niega con la cabeza. No lo sé. Es su estilo. Pero la letra no es suya. Es diferente. Más formal. El presentador frunce el ceño y mira hacia producción. Nadie sabe de dónde salió el sobre. Kenu sostiene el crucifijo con delicadeza entre los dedos. Algo cambia en su expresión. Durante el rodaje, cuando hicimos ese evento juntos, hubo días en que casi me voy del set. Estaba lidiando con cosas que ni siquiera sabía cómo nombrar. Sobre la fe, sobre la culpa, sobre ser visto como alguien que no creía ser. Hace una pausa. ¿Y Jonathan? No me arregló. No lo intentó. Simplemente se quedó. Se sentó conmigo en silencio. Me dejó hacer preguntas, me dejó enfurecerme un poco. Y a veces simplemente se sentaba a mi lado y no decía nada. Fue suficiente. El presentador se acerca. ¿Crees que esto es una señal? Kenu sonríe a medias. Creo que es un recordatorio. Levanta el crucifijo roto y lo coloca sobre la mesa, junto al cuaderno y el sobre. Los tres objetos reposan allí como piezas de un rompecabezas sin resolver. Pasé años pensando que el silencio era ausencia. Pero quizás sea lo contrario. Quizá el silencio sea presencia, sin filtros, innegable. ¿Y ahora? Kenu asiente con la mirada perdida. Ahora creo que el silencio me exige algo. El presentador traga saliva, con cuidado. ¿Qué crees que pregunta?
Un latido largo. Los dedos de Kenú rozan los bordes del crucifijo. Responder finalmente, no solo con una carta. Con mi vida, con mis decisiones, con mi forma de actuar en el mundo. El anfitrión deja que el momento respire. ¿Y entonces cómo se ve eso? Kenú exhala. No lo sé. Pero creo que empieza por dejar de esconderse. Se recuesta en su silla. Se siente un peso menos, pero surge una nueva tensión, como si la historia estuviera a punto de dar un giro inesperado. El presentador rompe el silencio. Dijiste antes que Jonathan una vez te preguntó si rezabas. Si te preguntara eso ahora, ¿qué le dirías? Kenú sonríe con dulzura. Pero hay tristeza en su sonrisa. Diría que estoy aprendiendo. Ahora se dirige al público, no con un discurso, sino con honestidad. No tengo la misma fe que él. No estoy seguro de si algún día lo lograré. Pero ahora sí creo que personas como él están en nuestras vidas no para darnos respuestas, sino para asegurarnos de que sigamos haciendo las preguntas correctas. Toma el papel de nuevo y lee la frase una vez más. Cuando las palabras fallan, el silencio grita. Él levanta la vista. Creo que llevo mucho tiempo escuchando ese grito. No sabía qué significaba hasta ahora. El presentador duda y luego pregunta, ¿quieres contactarlo? ¿Con Jonathan? Kenú no pestañea. Creo que lo necesito. Saca su teléfono en silencio. El público se conmueve, sin saber qué está pasando. No hay anuncios, no hay preámbulos. Kenú se desplaza, encuentra el contacto. Pulsa llamar. El teléfono suena 1, 2, 3 veces. La sala contiene la respiración. Entonces Jonathan responde. Su voz, cálida y familiar, llena el aire, incluso a través de los altavoces del estudio. Kenú. Kenú traga saliva, con los ojos brillantes. Oye, tío, ha pasado tiempo. El teléfono está en altavoz. El estudio está tan silencioso que incluso el suave zumbido del equipo parece más fuerte de lo habitual. Kenú se inclina hacia adelante, con el teléfono en la mano. El público no se mueve. El presentador permanece en silencio. En la línea, la voz de Jonathan resuena de nuevo. Kenú. Una pausa. Kenú sonríe, entre la incredulidad y la profunda emoción. Sí, soy yo. Vaya. No me esperaba esto. Esta noche no. Así no. Kenú ríe suavemente, con la voz llena de sentimiento. Yo tampoco. Hay silencio en la línea. Uno de esos raros silencios absolutos que dicen más que palabras. Entonces Jonathan habla. ¿Estás bien? Kenú respira hondo. Creo que estoy mejor que en mucho tiempo. Solo necesitaba oír tu voz. El tono de Jonathan cambia, suave pero sincero. Esperaba que algún día llamarás. No porque necesitara nada de ti, sino porque sentía que había algo entre nosotros que nunca se terminaría. No en el mal sentido. Solo incompleto. Kenú asiente. Exactamente. Es como si hubiéramos pausado algo hace años y lo hubiéramos dejado a media frase. Y esta noche le das al play otra vez. Kenú se ríe quedamente, la tensión disminuye un poco. Sí. Esta noche. Algo se rompió. Encontré tu carta otra vez. O tal vez me encontró y luego todo volvió a mí. Jonathan se queda callado un momento. ¿Lo decía en serio? ¿Sabes? Lo sé. Por eso no pude responder. ¿Por qué te asustó? Porque me vio. El presentador le indica con suavidad al equipo que baje aún más las luces. El estudio ahora se siente íntimo, casi como una capilla. Kenú continúa. Viste algo que yo no estaba preparada para ver. Viste la luz en mí cuando ni siquiera podía reconocer las sombras. Creíste en una versión de mí. Pensé que tenía que ganarme el dinero. La voz de Jonathan se quiebra un poco. No necesitaba que ganaras nada, Kenú. Simplemente tenías que ser tú mismo. Ese era el objetivo. Kenú baja la voz. Lamento haber desaparecido. Ese silencio no fue rechazo. Fue miedo. Autosabotaje. Quizás pensé que tenía que ser perfecto para responderte. Pero las cosas rotas también tienen un significado, ¿verdad? Kenú asiente lentamente con lágrimas en los ojos. Sí. Por fin empiezo a creerlo. Jonathan hace una pausa. ¿Puedo decirte algo? Cualquier cosa. Me inspiraste más de lo que crees. Tu quietud, tu honestidad, tu búsqueda. Me ayudó a mantener los pies en la tierra. Solía pensar que necesitaba respuestas para ser fuerte. Pero verte lidiar con las preguntas me enseñó algo más profundo. El público reacciona en silencio, conmovido por la gracia mutua entre ambos hombres. Kenú exhala lentamente. Dijiste una vez que orar no se trata de hablar, sino de escuchar.
Lo recuerdo. Bueno, he estado escuchando todo este tiempo, y creo que esta noche quizás sea mi primera oración de verdad. Jonathan suelta una risita cargada de emoción. Entonces es hermoso, amigo mío. Silencio de nuevo, pero esta vez compartido, reconfortante. El anfitrión habla con suavidad, regresando al momento presente. Jonathan, ¿te importa si pregunto? ¿Por qué escribiste esa carta? Jonathan hace una pausa y luego responde. Porque algo dentro de mí sabía que no respondería de inmediato, y quería que supiera que estaba bien, que seguiría aquí cuando estuviera listo. Kenú se lleva la mano al corazón. Lo eras. Y te lo agradezco. La voz de Jonathan se suaviza. A veces nos eligen para inspirar a otros, incluso cuando nos sentimos completamente perdidos. Kenú sonríe, sonríe de verdad y asiente. Eso es lo que hiciste por mí. Incluso en el silencio, al terminar la llamada, Jonathan vuelve a hablar. Kenú, antes de irme, quiero dejarte una última cosa. Algo que no pude decir en aquel entonces. Te escucho. No tienes que cargar con todo solo. Sea lo que sea que creas que tienes que ser, arreglar o demostrar, déjalo ir. Ya hiciste lo más valiente. Abriste tu corazón. Kenú asiente con voz tranquila. Gracias, hermano. Siempre. Se despiden. La comunicación se corta. El presentador está a punto de hablar. Pero entonces aparece otro asistente de estudio, silencioso y discreto, con algo pequeño en la mano. Acaba de llegar esto para Kenú. Una nota doblada. Sin nombre ni remitente. Al abrirlo, Kenú lee las palabras escritas a mano en voz alta. Sigue inspirándote, incluso cuando no entiendas por qué. Levanta la vista. Algo cambia en su expresión. Un reconocimiento, una llamada. La nota descansa en la mano de Kenú. La letra es desconocida, pero el mensaje va directo a algo profundo. Sigue inspirándote, incluso cuando no entiendas por qué. Lo lee una vez, y luego otra. No hay explicación, ni firma. Solo esa línea, directa y sin complejos, profundamente simple. El presentador, ahora sentado en respetuoso silencio, observa a Kenú con una mezcla de admiración y curiosidad. El estudio permanece en silencio, envuelto en la gravedad del momento. Kenú levanta la vista. No a nadie en particular, solo hacia afuera, hacia las luces, el público, el mundo. No sé quién escribió esto ni cómo supo enviarlo ahora, pero tal vez. Quizás no importe. Sostiene la nota entre los dedos, como el último hilo de un tapiz que se fue revelando lentamente durante toda la noche. Solía pensar que si no estabas seguro, si no tenías respuestas, no estabas capacitado para hablar, para liderar, para inspirar. Ahora se dirige al público, lenta y suavemente. Pero tal vez la duda no sea enemiga de la fe. Quizás sea parte de ello. Quizás lo que la gente necesita no es a alguien que lo haya resuelto todo, sino a alguien que siga intentándolo. Algunos del público se secan las lágrimas. Otros simplemente asienten. He pasado gran parte de mi vida huyendo de ser visto. Pensaba que al quedarme callado estaba protegiendo algo. Pero la verdad es que el silencio puede ser una prisión. Y esta noche, de alguna manera, esa prisión se abrió. Baja la mirada hacia la mesa frente a él, la foto, el cuaderno, el crucifijo roto y ahora esta nota, todos dispuestos como reliquias de un alma redescubierta. Jonathan me dio algo que no sabía que necesitaba. Permiso para estar inacabado. Permiso para estar roto y ser valioso a la vez. El presentador finalmente habla en voz baja. ¿Qué crees que significa ese mensaje? ¿Seguir inspirando incluso cuando no entiendes por qué? Kenú respira hondo, pensativo. Creo que significa que tal vez el milagro no sea la luz. Quizás simplemente decide no ocultarlo más. Ahora se inclina hacia adelante, dirigiéndose directamente al público, no como una estrella, sino como un hombre que ha atravesado el silencio y ha salido adelante. Si alguna vez te has sentido insuficiente, si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has ocultado tu verdad por miedo o vergüenza, quiero que escuches esto. Hace una pausa, con la voz firme pero llena de emoción. No estás solo, y tu voz importa incluso cuando tiembla. Un momento de quietud, luego un respiro. Jonathan solía decir que la fe no es certeza, sino confianza en algo superior a uno mismo, incluso cuando el camino es oscuro. Creo que toda esta noche se ha tratado de aprender a recorrer ese camino, paso a paso, tembloroso. Vuelve a tomar la nota, la dobla con cuidado y la coloca con el resto de las cosas. Así que quizás esto no sea el cierre. Quizás sea un comienzo. El anfitrión sonríe, conmovido. ¿Qué harás ahora? Kenú lo considera,
no con presión, sino con cierta reverencia. No lo sé. Quizás vuelva a escribir. Quizás me acerque a otros que he dejado en silencio. O quizás simplemente empiece a escuchar con más atención los momentos de silencio. La gente a mi lado, la quietud que antes me asustaba. Mira alrededor del estudio. Las miradas, las luces, el peso de todo. Pero haga lo que haga, lo haré sin esconderme. El presentador se levanta. Kenú lo sigue. El público le dedica una larga ovación de pie. Nada estruendoso ni ostentoso. Simplemente sincero. Humano. Al darse la vuelta para irse, Kenú mira la silla vacía a su lado, y por una fracción de segundo, nada más. Hace una pausa. La cámara lo capta. Mira fijamente la silla como si alguien estuviera sentado allí. Un leve asentimiento, una sonrisa discreta. Luego, sale del escenario. Al atenuarse las luces, los objetos sobre la mesa siguen siendo la carta, el crucifijo, la nota, el cuaderno. Preguntas sin respuesta, pensamientos inconclusos, ecos de un viaje que apenas comienza.